Jack Ma fue un pésimo estudiante. En la escuela primaria era habitual que reprobara exámenes y no lo pasó mejor en el secundario, donde logró terminar a muy duras penas. Pero este joven tenía grandes ambiciones y decidió presentarse a los exámenes para la universidad. Obtuvo entonces, en el más importante de ellos, el de matemáticas, una puntuación inferior al 1%. Y si en realidad se tratara de una historia de ficción, esto que voy a decir ahora no tendría ningún sentido, no tendría lógica. Porque el joven Jack, con su pasaporte rebosante de sellos de fracaso, decidió que no estudiaría en su China natal, sino en Harvard, la universidad más prestigiosa del mundo, la que solo admite a la élite intelectual mundial, y justo él, el que había sacado menos de un 1% en matemáticas. Por supuesto, en Harvard lo rechazaron, y Jack Ma lo volvió a intentar, y no una sola vez. Se presentó durante 10 períodos consecutivos para la prueba de acceso a Harvard, y por supuesto, y casi sistemáticamente, fracasó. Sin embargo, no se rindió y se apuntó en la universidad, en una universidad china, estudió letras inglesas y hasta consiguió graduarse. Y una vez egresado salió a buscar un empleo que él sabía que nada tendría que ver con lo que había estudiado. Por eso se presentó como candidato a la policía y en lugar de tomarle un examen se burlaron de él. Luego se presentó a la cadena KFC, la que vende pollo frito. Ahí había un grupo de 24 personas esperando a ser admitidos. Los de recursos humanos de KFC decidieron contratarlos casi a todos, a 23 de los 24. Menos a uno, y ya te imaginas quién fue ese uno, Jack Ma. Entonces se hizo la luz y pudo entrar en otra cadena, en McDonald's, pero duraría muy poco tiempo. Antes de que se cumpliera una semana y que pudiera apilar 2 Big Macs seguidas, a Jack lo echaron porque no cumplía con las expectativas de la empresa. Después de esto, recibió 30 rechazos más de empresas a las que se postulaba y se presentaba. Fue ahí que tomó una decisión tan irracional como la de presentarse a Harvard, volverse emprendedor. Entonces juntó todos los ahorros que tenía, le dio a luz a su idea y viajó a Silicon Valley para buscar inversores. Ahí se reunió con muchos de los cracks que por los años 90 se especializaban en inversiones en empresas tecnológicas de reciente creación o startups. Y la respuesta de ellos fue siempre la misma: no, tu negocio no va a funcionar nunca, no merece la pena. Jack Ma regresó a China y lanzó tercamente su plataforma. Durante los 3 primeros años de vida de su sitio en Internet, vendió menos que una heladería de pueblo en invierno y tras perder todo el dinero de los incautos connacionales que habían invertido en su empresa, quedó al borde de la bancarrota y endeudado hasta las cejas. ¿Qué te imaginas que hizo este hombre entonces? ¿O qué hubieras hecho tú en su lugar? Bueno, Jack Ma siguió adelante y pocos meses después su empresa empezó a facturar. Su empresa, por cierto, se llama Alibaba y es una de las plataformas de comercio electrónico más grandes del mundo. Y unos años después de abrazarse a aquella bancarrota, Jack Ma, el hombre que fue rechazado hasta para freír pollo empanado, se convirtió en una de las personas más ricas del mundo. Soy Oscar Bianchi y esto es Calmalab, un programa sobre ventas enfocado en cómo mejorar tu rendimiento comercial e incrementar a la vez tu bienestar personal. En un mundo saturado por el estrés y las preocupaciones, la calma es el camino ideal para desarrollar tu eficiencia en el trabajo y tu calidad de vida. La historia del fundador de Alibaba me pareció esclarecedora para el tema que quiero tratar hoy.
que es cómo sobreponerse a la frustración en ventas y sobre todo a la frustración que sentimos cuando estamos haciendo prospección. Jack Ma, o lo que sabemos de él, nos hace pensar en una persona mentalmente fuerte, capaz de resistir y de resignificar, o asimilar con filosofía, como van a decir los psicólogos a los que referiremos hoy, las negativas del mundo. Porque tratemos de ponernos en la piel de este joven que con mucha dificultad termina el colegio secundario, se presenta a los exámenes universitarios y en el más importante de ellos saca menos de un 1% sobre 100. Esto habría sido para muchos de nosotros la última relación que hubiéramos tenido con la formación académica. Sin embargo, para Jack Ma significó una motivación para apuntarse en Harvard. Es algo muy radical, una forma de pensar opuesta a la que normalmente tenemos. Y luego, tras terminar su universidad, que se presenta en una cadena que se dedica a freír pollo y entre 24 personas contratan a 23 y solamente él es descartado. Yo creo que para la mayoría de nosotros se trataría de una humillación, quedaríamos seriamente afectados, algunos incluso hasta traumatizados. Podríamos generar ira, desesperación. Sin embargo, este hombre se decide a emprender. Otra vez, no solamente no se cae, sino que se levanta y da un salto y va mucho más allá de lo que sería seguir peleando en el mismo nivel. Cuando estamos vendiendo nos enfrentamos constantemente a la negativa y al rechazo. Por eso viene bien conocer algunos ejemplos diferentes al tipo de respuesta que entendemos nosotros como natural. Y para no referirnos a este tema solamente desde el lugar común, tengo un libro llamado Una nueva guía para la vida racional de los doctores Albert Ellis y Robert Harper, publicado en el año 1997 como revisión de la que fuera la guía para una vida racional. Albert Ellis es uno de los psicólogos referentes del siglo XX y uno de los padres de la psicología cognitiva, que es una terapia científica y racional ejercida con mucho éxito en nuestros días. Y este libro, que es una referencia para todo aquel que se quiera acercar a investigar un poco más sus estados mentales, tiene un capítulo número 13 que está traducido de una forma bastante regular. Se denomina en español cómo sentirse frustrado pero no deprimido o enfurecido. Por lo que vi del texto en inglés, la mejor traducción sería cómo sentirse menos deprimido a pesar de la frustración, que es algo bastante diferente. Y ahora vamos a ver cuál es el sentido de esta frase. No descubro nada si digo que vender es una actividad exigente y que a diario nos enfrentamos a la ardua tarea de conseguir nuevos clientes y acuerdos que sean rentables para nuestra empresa. Y cuando la prospección no produce los resultados que esperamos o las ventas no se concretan, experimentamos frustración sin excepción. Sentimos decepción o pesar. Y esto es natural, es humano. Otra cosa es qué hacemos nosotros con esa emoción, porque ante el mismo hecho podemos iniciar una carrera ascendente de tolerancia y de resistencia ante las dificultades de la vida, o podemos hundirnos poco a poco en un ciclo interminable de esfuerzos sin recompensas, lo que nos acarreará sin duda consecuencias más graves. Optar por un camino o por el otro es una cuestión de elección, y esto es lo importante aquí y para la visión de la realidad que vamos a trabajar hoy. En el libro mencionado de Ellis y Harper tenemos una resolución posible a este conflicto. Para tratar lo que mencionaba antes del capítulo 13, referido exclusivamente al tema de la frustración, primero tenemos que remitir a un análisis introductorio que hacen los autores. Ellos dicen que en nuestra relación con el mundo experimentamos una secuencia A, B y C. Y lo explico. Todos tenemos determinados objetivos que perseguimos en el mundo material, lo que deseamos obtener, disfrutar. Y en nuestro camino hacia esa realización nos enfrentamos con adversidades o situaciones que interfieren o impiden que alcancemos esos objetivos. Estas adversidades serían el punto A. El punto B serían las creencias e ideas que tenemos nosotros acerca de esas adversidades. Y el punto C
los resultados o consecuencias, es decir, los sentimientos y también comportamientos que surgen de esa interacción entre la adversidad y nuestra creencia, es decir, de la interacción entre A y B. En resumen, perseguimos un objetivo, pero una situación adversa se opone. Esta situación es A. Entonces se activan nuestras ideas y creencias respecto a lo que ha ocurrido. Esto es B. Como resultado, nos sentimos de una manera o de otra y actuamos de una manera o de otra. Esto es C. Y lo vemos con un ejemplo de nuestro día a día. He cerrado una visita con un cliente, voy a verlo y cuando llego no está. Esto sería A, la situación adversa. Se opone a que pueda cerrar mi venta. Entonces se activan todas nuestras ideas y creencias respecto a lo que pasó. Que falta de respeto, las personas no pueden actuar de esta manera, el mundo es injusto, todo lo que se nos venga a la cabeza respecto a esa situación. Ahí tendríamos a B. De regreso a la oficina estamos de mal humor y no tratamos bien a nuestros compañeros de trabajo. Ahí tenemos un sentimiento que sería la tristeza y una forma de comportarse. Estas dos serían C. Y sé que estarás pensando que esto es muy obvio y que yo estoy aquí diciendo una tontería y que estos dos tipos se han puesto a escribir un libro para decir algo tan simple como lo que estoy explicando. Pero si lo piensas bien, si analizas cualquier situación de tu día, de hoy mismo, que te haya hecho enfadar, por ejemplo, vas a descubrir que lo que aparece en tu mente no son 3 pasos, sino 2. El paso A y el C. Imaginemos, por ejemplo, que en plena argumentación con un cliente, cuando llevas hablando 5 minutos nada más, el cliente mira su reloj, bosteza, se levanta y te dice: me aburre lo que me cuentas y no tengo tiempo, así que terminamos aquí la reunión. Según lo que veíamos, esta sería la situación A. Arruina tu objetivo de vender. Automáticamente, y recalco esta palabra, automáticamente sientes furia, ira, ganas de arrancarle la cabeza, depresión porque nunca en la vida conseguirás cumplir tus metas de venta, desolación porque te van a echar y no podrás pagar el alquiler, y un largo etcétera que se relacionará de una manera muy directa con tu personalidad, con el momento de tu vida, con la situación y demás. Todo eso es el punto C. Entonces saltamos de la A, de la situación que arruina tu objetivo de venta, al C, a la forma en la que te estás sintiendo y a la forma en la que te estás comportando. Pero ¿dónde está B? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son esas creencias tan importantes de las que hablan Ellis y Harper y que en definitiva van a condicionar toda tu vida? Como ves, no son tan evidentes como presuponemos. Y para situarnos, está bien decir que estos autores y este tipo de terapia le debe mucho a filósofos como Epicteto, que es el padre del estoicismo, y a toda su escuela estoica. Porque lo que nos están mostrando con esta secuencia y la inclusión de la B entre la A y la C es que las personas no se alteran por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. Y esta es una frase de Epicteto, donde las cosas serían las adversidades de A, la visión sería B y la alteración física y emocional sería C. Voy a repetir la frase de Epicteto porque es muy buena. Las personas no se alteran o no nos alteramos por las cosas, sino por la visión que tenemos de ellas. Si pudiéramos internalizar esta frase y practicarla, resolveríamos todos los problemas de nuestra vida. Algo muy similar fue lo que descubrió el brillante Viktor Frankl en los campos de concentración de la Alemania nazi, cuando él era un prisionero. Que la dificultad no está en las situaciones que tenemos delante y que estamos viviendo, sino en la forma en que interpretamos esas situaciones. Vamos a suponer entonces que cuando ese cliente se levanta de la reunión a los 5 minutos y sale de la sala, tú justamente luego tenías una sesión de terapia con Albert Ellis. Te aclaro que esto no puede ser posible porque el pobre ya no está entre nosotros, pero supongamos que sí, te tocaba verlo a él, a uno de los padres de nuestra psicología. Te presentas y el doctor Ellis entonces te pregunta: bueno, ¿cuáles fueron tus creencias delante de ese cliente?
Y es más, te ayuda a enumerarlas. Te dice, por ejemplo, una creencia puede ser que las personas no deben abandonar una reunión, que es terriblemente injusto que te traten de esa manera, que el cliente debería ser educado y respetuoso con el tiempo de la persona que ha viajado para visitarlo. Entonces, el propio Ellis te diría, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser educado y no puede ser un perfecto sinvergüenza? ¿Por qué el mundo va a ser justo contigo cuando es injusto con miles de millones de personas? ¿Por qué? ¿Por qué alguien no debe abandonar una reunión cuando le da la gana? ¿Por qué? Y este por qué, poner en duda nuestras propias creencias, lo que te da es la libertad de empezar a pensar en un lugar en el que no estás acostumbrado a pensar, en el que crees que las cosas pasan automáticamente. Y si pasaran automáticamente, si fuéramos del punto A al punto C, sin ninguna creencia de por medio, ninguna persona podría haber actuado como Jack Ma, cuando después de fracasar estrepitosamente en un examen de matemáticas, el tipo va y se presenta en Harvard. Porque la lógica, si fuera una respuesta automática, hubiera sido que se dedicara a hacer un trabajo manual, que olvidara para siempre el trabajo intelectual. ¿Cómo aplicamos entonces esta teoría a la frustración que sentimos muchas veces al vender? Ellis y Harper se van a marcar un objetivo alcanzable en todas sus terapias, y esto es algo muy interesante. Aquí en lo que sería la psicología cognitiva o el sistema conocido como TREC, como lo mencionan ellos en referencia a la terapia racional, emotivo y conductual, no te vas a encontrar con lo que normalmente podríamos entender por una visión optimista del mundo. Supongamos o comparemos a un malestar emocional o mental con una habitación muy desordenada, un caos. Esta terapia no te va a decir, tu habitación tiene que quedar reluciente. Lo que te va a decir es, esta habitación tiene que poder utilizarse, por lo tanto, hay que quitar la ropa del suelo, hay que limpiar los restos de comida de arriba de la cama, es decir, todo aquello que convierte a esa habitación en un tugurio. Pero no te van a decir, tiene que ser la mejor habitación del mundo y tengo que poder pasar la lengua por el suelo. Por lo tanto, no te van a llevar de la depresión más profunda a la alegría más grande. No ese es el objetivo de la terapia. Y en el caso específico de la frustración, los autores proponen sentir menos angustia y menos depresión, es decir, bajar los niveles en la intensidad de tus sentimientos. Su propósito sería entonces como ayudarte a sentir decepción, desagrado o disgusto, pero nada que no se olvide con una charla con un amigo o con tu pareja al regresar a casa. Por eso el TREC es una terapia breve que se enfoca en reemplazar las ideas irracionales, que son estas ideas muy extremas, y todos los patrones de pensamiento asociados a ese malestar emocional por creencias más productivas. Esto lo que te va a permitir es lidiar mejor y más efectivamente con tus problemas. Y cuando digo problemas me refiero puntualmente al problema externo. Este problema, por ejemplo, de no poder cerrar la venta o de no poder alcanzar tus objetivos de prospección. Lo interesante de este enfoque es que al plantearte reducir un poco tu locura y no convertirla en una santidad, el objetivo de la terapia parece alcanzable y esto te predispone a pasar más rápidamente a la acción. Incluso el libro que estamos comentando, Una nueva guía para una vida racional, es presentado por los propios autores como un manual de autoayuda y viene con una tabla para que puedas hacer tu propio análisis de las creencias irracionales que están gobernando tus reacciones hacia esos acontecimientos externos. Por lo tanto, es un manual. Volvemos entonces a las ventas. Supongamos que llevamos semanas o meses prospectando y sin vender. Nos sentimos frustrados de la misma manera que se frustraría cualquier equipo deportivo que no consiguiese victorias en los primeros encuentros. Realmente es una sensación difícil de manejar y te llena de fantasmas. Yo he vivido las dos, en ventas
y en competencias deportivas. Y hay momentos en que no ves la luz y no sabes de qué manera salir de ese bucle en el que has entrado. Y aunque no llegues a caer en una depresión, como habla Nelly C. Harper en su libro, ya ese abatimiento en el que te encuentras es un sentimiento muy duro y te quita muchas energías para salir y vivir y enfrentar esa situación que te está siendo adversa. Y ese abatimiento también te afecta mucho a la hora de vivir con más calma, incluso de dormir, de relacionarte con tu familia o de establecer buenos vínculos laborales. Si alguien está escuchando este podcast y está atravesando una situación como esta, que sepa que sí hay salida, que siempre hay salida de estas situaciones. Que el mayor problema lo está generando con sus propias creencias, por eso es que estoy comentando esto. Porque el mayor problema, la mayor sensación de pesar que estás sintiendo en este momento, no está en el mundo, no está afuera, la estás generando con tus propios pensamientos e ideas sobre lo que está pasando. Ahora vamos a avanzar un poco sobre esto. Pero lo mejor que puedes hacer ahora para cambiar tu realidad es disfrutar de las personas que te quieren, de tu cena de esta noche, de dormir bien, porque se trata siempre de momentos de mucha dificultad, donde estamos al borde de un abismo, pero no estamos cayendo por el abismo. Nosotros nos hacemos creer que estamos cayendo, pero estamos al borde nada más. Estamos mirando hacia abajo, y hay muchas maneras de levantar la cabeza, girar y salir en otra dirección. Esta es una de ellas. Me refiero a la que proponen Ellis y Harper. Y lo más importante es que tenemos todos nuestros recursos físicos y mentales intactos, y las personas somos mucho más poderosas de lo que imaginamos cuando estamos en un bache. Según los autores, en ese instante y a cada instante podemos elegir entre dos caminos opuestos, dos opciones de creencias e ideas. Estábamos aquí en el punto B, entre A y C, el punto B, ideas y creencias, que es toda el área de trabajo de esta terapia. Por un lado, podemos permitir y contribuir a que nuestra moral se desmorone, llenarnos de duda, perder la confianza en nosotros mismos, enfadarnos con el trabajo y con el mundo. Y me vas a decir, desde tu percepción, porque es lo que sentimos, que no estás contribuyendo a nada de todo eso. Y te tengo que decir que según los autores, y lo que yo creo también, que claro que sí que contribuyes a tu dolor, todos lo hacemos. Y la herramienta que uno utiliza para contribuir a su propio dolor es un diálogo interno y externo también. El diálogo. Porque uno se repite a sí mismo que no hay salida o que no vale para tal o cual cosa. Y hacia afuera nos quejamos con nuestros amigos, hablamos mal de nuestro trabajo, de la empresa en la que estamos, de la situación social y política, de tal o cual decisión del gobierno. Es decir, todo el tiempo estamos contribuyendo a que nuestra realidad sea una realidad de malestar. Por otro lado, la segunda de las opciones que nos plantean los autores es optar por algo mucho más sano, por reconocer que sí, realmente hay algo que no va como esperábamos, y tenemos que tomar decisiones racionales para cambiar esa realidad. Pero no se trata de algo imposible de conseguir. De hecho, y por eso traía esa historia, mucho más imposible de conseguir era que este hombre, Jack Ma, montara una de las empresas más rentables del mundo. Jack Ma, que a día de hoy sigue diciendo que las matemáticas no son lo suyo y que no sabe leer un libro contable. Por lo tanto, debemos utilizar nuestra energía mental y física para elegir nuevas alternativas ante un evento que no está sucediéndose como nosotros deseamos y redoblar esfuerzos o cambiar de tarea. Y aquí me refiero cambiar de zona de trabajo, cambiar de estrategia, cambiar de equipo, cambiar de trabajo. Siempre hay opciones. Y con este esfuerzo orientado a cambiar esa realidad, la mente se despeja. El esfuerzo despeja la mente. Ir al gimnasio, salir a correr, a caminar, despeja la mente. Entonces uno puede dormir mejor, hacer una buena digestión, tener relaciones más placenteras, y esto a la vez
se convierte en una barrera para aquellos pensamientos y creencias irracionales que te estaban llevando a imaginarte cayendo por el abismo. Al primer grupo de ideas, a estas ideas tan negativas y pesadas, los autores las llaman correctamente irracionales. Y al segundo, y aquí no se partieron mucho la cabeza, las llaman racionales. Las principales diferencias entre ambas es que las irracionales son de todo o nada, dan lugar a estados negativos de inmovilidad e impiden evaluar sensatamente lo que está ocurriendo en la realidad. Las racionales, por el contrario, reconocen que hay un problema y permiten tomar decisiones para resolverlo. Por lo tanto, no funcionan como un falso optimismo, no niegan nada de la realidad. Si estás por perder el trabajo, no vas a imaginarte que te van a promocionar. No te vas a sentar a meditar y vas a imaginar un futuro en el que te promocionan. Que lo puedes hacer, pero la terapia esta no va de eso. Lo que tienes que hacer en esta terapia es mirar cara a cara ese trabajo que está pendiendo de un hilo y decir yo voy a luchar para que ese hilo no se corte. De eso se trata aquí. Y luego ser consciente de que tienes la fuerza y la capacidad para luchar. Optando por decisiones racionales, lo que producimos son pensamientos beneficiosos que necesariamente se van a asociar a emociones de la misma calidad. Dicen los autores que los seres humanos sentimos por regla general del mismo modo en que pensamos y viceversa. Por lo tanto, al producir pensamientos mejores, las emociones que van a surgir también van a ser mejores. Y esta se va a convertir en una nueva manera de entender tu realidad, menos dramática y menos angustiante. Ellis y Harper nos dan algunas sugerencias muy interesantes para apoyar las ideas y actitudes racionales respecto a cualquier evento que no esté saliendo como nosotros deseamos. Todas son aplicables a las ventas. La primera, nos tenemos que preguntar si se trata de un problema real o somos nosotros los que estamos etiquetando al problema de problema. Por ejemplo, es habitual que entre los vendedores que están experimentando una cierta frustración por no conseguir los objetivos, compartan comentarios negativos hacia la empresa, hacia el mercado, lo que hablábamos antes. Por lo tanto, creen monstruos donde en verdad no hay nada. Y estos monstruos que estamos creando cada vez que hablamos negativamente sobre algo que entendemos como realidad, van a construir una nueva realidad cada vez peor. Y cuando nos queramos dar cuenta vamos a tener encima de nosotros tal carga negativa que no vamos a saber ni cómo resolverla. Entonces, punto número 1. ¿Se trata de un problema real o somos nosotros lo que lo estamos convirtiendo en un gran problema? Segundo punto. ¿La situación puede cambiar? Si la respuesta es sí, bueno, empeñate con todas tus fuerzas en hacerla cambiar. Y otra vez vamos a volver a nuestra historia de partida. Y cito textualmente a Jack Ma: si no te rindes, aún tienes una oportunidad. Rendirse es el mayor de los errores. Quizás no te parezca una cita muy intelectual, pero dicha por quien la ha dicho, merece todo el respeto. Ellis y Harper, para ilustrar este punto número 2, se refieren a la frase de la oración de Alcohólicos Anónimos que dice: Señor, danos valor para cambiar lo que podemos cambiar. La oración completa, por si no la conoces, dice: Dios, concédenos la serenidad para aceptar todo lo que no podemos cambiar, valor para cambiar lo que podemos cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Es una oración muy cortita que la habrás visto en muchas películas. Entonces aquí se refieren en la segunda parte a ese danos valor para cambiar lo que podemos cambiar. El punto número 2, si la situación se puede resolver o se puede transformar, hay que ponerse a ello. Punto número 3, si la frustración está originada en una situación sin solución, entonces todo lo que se puede hacer es aceptarla con dignidad y elegancia. Palabras textuales de los autores. Al fin, tu rabia y desesperación tampoco van a lograr cambiar la realidad, entonces, ¿por qué mejor no aceptarla de una manera digna? Y aquí hacen referencia
a la primera de las frases de esa misma oración de Alcohólicos Anónimos. Señor, danos la serenidad para aceptar todo lo que no podemos cambiar. Algo muy parecido dice el sabio Shantideva, que fue un monje budista que vivió entre los siglos 7 y 8 después de Cristo, y tiene una frase muy famosa que debes haber oído, que dice algo así como: si un problema tiene solución, ¿por qué preocuparse? Si no tiene solución, ¿por qué preocuparse? Aunque esto sinceramente me parece algo más elevado. Yo apostaría por la forma que le dan Ellis y Harper de cambiarlo si se puede cambiar y aceptarlo si no se puede cambiar. El punto 4 de estos consejos que nos dan los autores para superar la frustración es que si te sientes frustrado porque has trabajado muy duro y tus resultados no son los que estabas esperando, te tienes que preguntar: ¿esta frustración, este dolor, esta amargura me va a matar? Parece una pregunta inocente, pero está muy bien. ¿Esta frustración me va a matar? Y la respuesta es que no te va a matar, difícilmente, nadie se muere de frustración. ¿Me va a provocar dificultades? Sí, algunas, y ahí ya tenemos la distinción entre los dos tipos de creencias, irracional por un lado, racional por el otro. Por lo tanto, si me provoca dificultades, tengo más motivos para que no me genere molestias y dificultades yo solo con lo que estoy pensando. Tengo que trabajar activamente para eliminar de mi sistema de creencias y de diálogo interno todos aquellos pensamientos que resulten autodestructivos y que no estén contribuyendo a superar la situación. Este sería el punto 4. El punto número 5 es no caer en la trampa de pensar que esto no debería estar ocurriendo. Los no deberían son absolutos y te conducen siempre a juicios extremos e irracionales, que son el tipo de creencias que no queremos. Simplemente hay que asumir que está sucediendo. No era lo que esperábamos. No esperábamos tener estos resultados tan malos de ventas. Los estamos teniendo. Bueno, enfoquémonos en las soluciones posibles. Nada más. No hay otra cosa para hacer. No hay otra cosa para comentar. No hay que volverse locos ni volver locos a nuestros compañeros y a nuestras familias con todos los problemas que está habiendo para vender. Y el punto número 6, que más que un punto extra es como una reflexión, es que al realizar esta introspección permanente ante el primer indicio de pensamientos o emociones negativas, no damos lugar a la mente para que nos siga machacando con sus cavilaciones negativas constantes. Cortamos ese flujo. Por lo tanto, le quitamos el espacio de trabajo a esa mente irracional que tan hábilmente sabe ponernos contra las cuerdas. Para resumir lo que estuvimos comentando hoy, que es bastante, desde el punto de vista de la terapia racional emotivo-conductual, no son las personas y los acontecimientos externos los que producen la angustia, desdicha o depresión a la que te llevó tu mala racha de ventas, sino tus propias creencias irracionales sobre tus resultados, sobre la realidad y sobre tu propia capacidad para transformarla. Hay que entender que las dificultades y frustraciones serán constantes en nuestra vida. Podemos pensar que si la vida fuera el mar, las olas son los problemas. No paran nunca. Por lo tanto, al dominar y aplicar las técnicas racionales de enfrentarse a esos problemas cotidianos, nos fortalecemos e incrementamos también nuestra tolerancia a todo tipo de adversidad. Y te pregunto y me pregunto, para cerrar este episodio, ¿existen muchos objetivos en la vida más valiosos que ese? Y hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por escucharlo. En las notas del programa te dejo los links a los temas mencionados. Si tienes alguna duda o quieres hacernos una propuesta, visita la web calmalab.com
donde encontrarás más información sobre este proyecto. Y me darías una gran alegría si compartes, comentas o te suscribes al podcast. A mí me puedes buscar en LinkedIn o en Twitter como Oscar Bianchi. Ahí respondo a todos los mensajes. Espero que sigamos juntos en este camino de crecimiento profesional y personal que tanto nos apasiona. Hasta la próxima.